¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida. Arranca un nuevo capítulo de Pulso en esta, la última semana del presente mes de abril, con temas importantes. Se ha movido la agenda local, nacional, internacional. Vamos a hacer un variopinto de temáticas bien interesantes para su análisis y posterior diálogo con esta mesa de conversación. En primera instancia, nos quedamos con esta polémica del gobierno que en las últimas horas ha agitado aguas que ya venían turbulentas, ¿no? En el mundo político, pero también en lo relacionado al mundo académico, a la educación, a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Esta polémica con el supuesto recorte. Este oficio que se filtra, para algunos no fue una filtración, para algunos también significa un punto de atención referente a esta estrechez fiscal que lleva incluso a proponer quitar algunas ciertas becas alimentarias dentro de la JUNAVES. Primer punto de conversación. Segundo, rápidamente la evaluación del primer mes de la nueva delegación presidencial regional, de su figura más importante, Catherine López, y también cómo ha sido este proceso. A un poquito más de 40 días de designaciones, nombramientos, algunos fallidos, de los nuevos seremis también que llegan a reforzar al equipo ministerial en cuanto a nuestra región de Antofagasta puntualmente. Hay otros casos también en varias regiones que han tenido problemas. Y por último, este intento de atentado, este intento de magnicidio, el tercero en 2 años contra una de las figuras políticas más importantes del planeta, justamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este pasado fin de semana, y que levanta alarmas también y sospechas en varios medios internacionales a lo largo y ancho del mundo. Vamos a saludar rápidamente a quienes nos van a acompañar en esta conversación, en esta horita también de análisis y debate de temas importantísimos. En primera instancia, Víctor Guzmán, él es consejero regional. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Y también al abogado magíster en Derecho de Empresa y ex concejal de Sierra Gorda, el señor Diego Fernández. Muchas gracias, Diego, por tu presencia. Y por supuesto, usted ya lo ven ahí en pantalla, ya lo conoce de sobra, el doctor en Ciencias Políticas y analista político, el señor Cristian Zamorano. Como siempre le decimos, la invitación queda extendida sobre su mesa para que nos acompañe en estos 60 minutos de diálogo, conversación, análisis y debate. Bienvenidos a Que Inicie Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos. Lo primero que hay que decir, entre tanto que ha pasado este último fin de semana en materia política en nuestro país, hablar un poquito, ¿no?, de esta polémica, porque se filtró el documento, un oficio circular número 16, en el que el Ministerio de Hacienda sugiere, ¿no?, entre otros puntos, a Educación descontinuar programas históricos por estrechez, comillas, de presupuesto, siendo el más crítico el programa de alimentación escolar, también conocido por su sigla como PAE, perteneciente a JUNAEV. Esta medida proyectaría una restricción plurianual estricta con el objetivo de congelar el gasto fiscal de aquí hasta el año 2031. Esta reducción significativa en el gasto estaría en el orden del 15%, lo cual acá, al cabo de los años que recién le mencioné, podría dejar en las arcas fiscales 5.400 millones de dólares. Hay que consignar también que la JUNAEV otorga actualmente 4 millones de raciones alimenticias a diario a niños, niñas y adolescentes de nuestro país. La instrucción de Hacienda básicamente incluía descontinuar y o eliminar otros 4 puntos que son bien interesantes de analizar, y con esto abrimos la palabra al panel. Beca de apoyo vocación profesor, beca indígena, útiles escolares y servicios médicos en algunos puntos también, y financiamiento a hogares estudiantiles. Víctor, comienzo con usted. Gracias por su presencia, por acompañarnos. Esta medida, que después el gobierno tuvo que salir a mencionar que no iba a haber ningún recorte, que no era una medida directa, sino que sugerencias varias. Pero uno dice, estas sugerencias van bajando en el escalafón y termina siendo una instrucción directa desde una jefatura hacia los subordinados, desde el Ministerio de Hacienda hacia abajo en el gobierno. ¿Qué le parece? ¿Por dónde empieza la conversación para usted en este tema? Bien complejo un poco, perdón, buenas tardes, Sí, primero, muchas gracias por la invitación. Bien complejo el panorama cuando uno lee el oficio circular, ¿no es cierto?, 16 del Ministerio de Hacienda, se ven ahí, ¿no es cierto?, una serie de análisis y plantea que cualquier cambio en los programas en discusión tienen que tener un análisis alternativo o una propuesta alternativa. Eso en lo positivo que dice la circular. Pero cuando uno ve más abajo toda la minuta y que
pautea todos los programas. Hay algunos, se usan dos palabras muy frecuentes que son sin observaciones y descontinuar. Entonces, si uno va, ¿no es cierto?, al diccionario y que se interpreta por descontinuar, uno se asusta cuando ve primero, ¿no es cierto? ¿No? Claro. Y después vienen las interpretaciones que obviamente vienen después de que uno conoce este oficio, porque un circular, primero se dijo que era un decreto, pero en realidad es una circular que es como una instrucción. El PAE, que es uno de los que está en cuestionamiento, que es el programa de alimentación escolar, es un programa que viene desde 1908, digamos, porque nace por una necesidad importante de la sociedad y que después se regulariza con una ley en 1964 por Eduardo Frei Montalva. Y ahí empieza a haber una historia en relación a poder incentivar a los niños para que no abandonen el ciclo escolar, y también la desnutrición y una serie de otras cosas que son muy importantes. Yo me alegro, por una parte, de que el gobierno haya dado pie atrás, o por lo menos ha dado intenciones de poder estudiar esta forma de gobernar, pero creo que efectivamente, si bien es cierto, tiene alguna falencia, porque esto tiene un origen, que es un caso que hubo en O'Higgins, de un contrato mal hecho, y después podemos conversarlo si quieren. Pero no quiere decir que todo el programa a nivel nacional tenga que eliminarse. Creo que un error de cálculo en este sentido, porque uno que trabaja con niños y que tiene varios problemas ahí, creo que la alimentación es algo muy importante, porque la Junaed no solamente da desayuno y almuerzo, también da once, da algunas meriendas, qué sé yo, y alguna parte cena también, a 1.8 millones de niños. Entonces es algo delicado. Correcto. Y yo espero que lo revisen. A ver, Diego, bienvenido a la conversación. Sumamos también tu visión, entendiendo que el mismo presidente Kast, durante horas del fin de semana, reaccionó señalando básicamente, comillas, voy a citar, que esto es un ensañamiento político necesariamente de la oposición, y culpó directamente de paso al gobierno anterior por el desastre que tenía, justamente haciendo alusión a esta bala de plata que se jugaría con este tipo de medidas que se vienen a sumar a los recortes ministeriales anunciados el mes anterior, las primeras semanas de gobierno. Hay algunos que culpan a la DIPRES también por este error comunicacional de permitir filtrar alguna situación así, que remece la opinión pública y también genera debate en los medios, ¿no? ¿Qué te parece a ti en general lo que ha sido la propuesta del ministro Quirós, que ha estado también en entredicho en la última semana? Bienvenido. Bueno, primeramente agradecer la invitación, Cristian, Eduardo, don Víctor. Con gusto. A ver, yo creo que este plan de reconstrucción que ha presentado el presidente José Antonio Kast, yo creo que es una muy buena noticia para Chile. Indistintamente de que esto que estamos comentando claramente es un error. O sea, que esto hay que reconocerlo. Es un error que, en definitiva, quitarle la alimentación a los niños más pobres, que representan el quintil más pobre del país, creo que claramente es un error. Pero en sí, si uno analiza la propuesta del oficio 16 del Ministerio y además las medidas respecto al proyecto de ley del plan de reconstrucción que hoy día está en el Congreso, señala claramente cuáles son las medidas y cuáles son los tres ejes más fuertes que quiere implementar el presidente José Antonio Kast. Y primero tenemos en materia de orden y seguridad, o sea, una inyección de recursos y fortalecimiento a la institucionalidad de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Y junto con eso, la reactivación económica. Y en esto me quiero detener, porque en definitiva nosotros éramos un país que crecíamos entre el 5 a 6%, y hace más ya de dos periodos de gobiernos pasados estamos creciendo no más del 2%. Entonces, en definitiva, la casa no estaba en las condiciones que antes estaba, y por lo tanto no debemos seguir haciendo lo mismo. Y es por eso que se presenta este proyecto de ley que evidentemente remece a la clase política, y hoy día vemos ya que hay luz verde para poder llevarlo a cabo en relación a la negociación política parlamentaria que se llevó en el Congreso, a tal punto que el Partido de la Gente, a través de sus parlamentarios,
están hoy día proclive a poder dar la mayoría para que esto se apruebe en el Congreso y se lleve a cabo. Cristian, ¿qué lectura política le damos también a este tema que vuelve a encender la alarma? Hay algunos, uno revisaba, ¿no?, parlamentarios de oficialismo que se descuelgan de algunas medidas, también son capaces de generar una suerte de discolaje, ¿no?, de poder separarse de algunas miradas del gobierno, que vuelve a ser noticia, polémica en algunos casos también, frente a este tipo de toma de decisión con un criterio de fondo, formulado justamente en base a esta estrechez fiscal como sustento del argumento. Mira, quería empezar desde otro ángulo, pero voy empezando con el tuyo. Retomando lo que dice Diego, ya que voy a retomar la carta, quiero referirme a la carta justamente que el mensaje del presidente de la República... Al Congreso. Sí, que inicia el proyecto justamente que leí para el programa. Justamente ahí le mandé algunas fotos algunos pantallazos a producción. Y justamente acá, como lo señala Diego, acá el diagnóstico para ello es claro. Chile extravió la senda del progreso y en realidad hay que bajar la tasa de impuestos porque hay que recuperar de algún modo la idea del crecimiento a través de la inversión y que eso es sinónimo de desarrollo. Pero es como un leitmotiv, un paradigma. Y yo creo que también lo anuncia y hace una correlación directa entre baja de impuestos. El punto de quiebre del crecimiento de Chile para ellos es en 2014 con la reforma tributaria de Michelle Bachelet II, ¿sí?, y por ende hay que rectificar aquello y con eso vamos a reencontrar la senda del progreso. ¿Ok? Está bien, ganó, es su propuesta. La reactivación y la competitividad del país se hará a través de ese principio, la aplicación de ese principio según ellos. Pero lo que yo reprocho es una aplicación drástica, casi ciega, automática, sistematizada, de buscar la reducción sí o sí del déficit público a través de la reducción de presupuesto. Y yo no creo que todos los sectores sean iguales. Al inicio, hasta el tema de seguridad, en lo que concierne policía y carabineros, hasta ahí iban a aplicar la reducción del 3%. Y el tema educacional, yo lo siento, esa parte. Es decir, acá hay un problema de educación en el país, porque tenemos que perfeccionarlo en varios ámbitos. Llegar y decir, hay que bajar estos 3%, sin entrar en los detalles, para mí es un error. Yo entiendo que hay que bajar el déficit público. ¿Por qué? Porque la instancia internacional, porque el FMI te lo pide. Chile siempre ha sido un buen alumno del FMI, pero tú no lo puedes aplicar tal cual. Y sobre todo algo que tiene que ver con la alimentación de los jóvenes y de los niños. Y aquí era el segundo ángulo que yo quería atacar. Muchas veces, y también leo los comentarios, todos dicen, no, hay que olvidar el pasado, no todos tenemos que regresar a Pinochet, a Allende, pero yo lo siento, Kast, cada vez que pisa algo, toca una tecla, a mí me recuerda, tiene algo que ver con el periodo dictatorial y con lo que pasó posteriormente, pero lo que pasó incluso anteriormente. Y acá el asunto de la alimentación de los niños, acá es una problemática en este país desde los años 70. Recuerden el plan medio litro de leche para los niños de la UP, que ahí era el hecho de que eran malnutridos. Hoy en día el tema, si bien hay niños que se alimentan en la escuela, también hay un problema de obesidad en la juventud y en la niñez, que también la educación pública debería atacar. Y ahí hay problemas. La famosa ley Super 8. Acá los tipos meten cuanto quieran azúcar en la bebida, en los alimentos y todo aquello. Y tienes niños obesos, además acompañado de una política pública en deporte absolutamente paupérrima. Entonces yo digo, la aproximación que ellos llegó el nuevo gobierno, bajemos el 3%, bajemos el 3%. ¿Y esta problemática? ¿Qué espacio tienen lo que acaban ellos de plantear? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Hay una disposición ciega en la aplicación de algunos paradigmas económicos que para mí están dañando socialmente una problemática que Chile debe enfrentarse sí o sí. Y acá el problema de los niños y la alimentación, si bien hay unos niños que todavía no comen, no tienen hambre, también sufren de obesidad. Y ese problema debe ser enfrentado por el gobierno, por el Ejecutivo, y no son estas medidas que lo van a resolver. Nos estamos enfrentando a lo medular. Justamente, consejero, cuando sumamos también su visión, digamos, usted de profesión es médico, así que entenderá que la salud y la educación, como dice Cristian, van a veces por carriles distintos cuando debiesen ir tomados de la mano. ¿Cómo analiza también? Mira, que llegamos al meollo del asunto, ¿no es cierto? Aquí hay una evaluación y una visión de sociedad distinta, ¿no? Y efectivamente la política del chorreo que estaba en boga en el tiempo de Pinochet pareciera ser lo mismo que estamos viendo ahora. Creo que ahí hay una disrelación y yo comparto mucho el discurso de aquí de mi... ¿cómo le puedo decir? Contertulio. Porque compañero difícil. No, claro, sí. Pero estamos al lado, así que bueno. Pero comparto mucho esa visión en macro y que
¿quién va a estar en contra de que no crezca el país, que haya desarrollo y todo? Pero hay una disrelación en cómo llegar. Tenemos diferencias de opinión y de evaluación en relación a lo que significa bajar los impuestos a las grandes empresas, disminuir o eliminar el IVA en la vivienda, etcétera, todas las visiones y que están dando que finalmente no obedecen a una discusión política en un marco político importante de confrontar ideas. Aquí hay una imposición. Entonces, creo que ese es un error en general de nuestro punto de vista de plantearlo así, o lo aceptan o lo rechazan, digamos, no hay punto de diálogo. Entonces yo creo que ahí falta esa instancia en este minuto. Creo que evidentemente que la salud es algo que es esencial para la población, ni decir lo de la educación. Y esta circular que hemos visto que va hacia el Ministerio de Educación también se repite en el Ministerio de Salud, sí, también se repite en otros ministerios de deporte y otras cosas. O sea, vamos a saber más adelante cuánto va a ser los recortes y cuáles son los programas. Son 142 programas que se van a modificar. Espero que esa sea la palabra que venga de aquí en adelante, que se modifiquen, claro, pero no que se descontinúen. Claro. Ahora, Víctor, ya vamos con Diego también. ¿Cómo debería actuar o cómo ha visto que reacciona la oposición también? Se lo pregunto por su mirada más política. Bueno, lo que nosotros hemos ido conversando es una cosa transversal, ¿no es cierto? Un rechazo, no un rechazo, sino que una preocupación en general de cómo se están planteando los temas en este minuto, porque uno no puede partir y quiero ser bien claro en eso, en rechazar todo por rechazarlo. Pero sí, obviamente que estamos preocupados de la situación porque va en desmedro y al contrario de lo que se señala en el discurso grandilocuente, va en contra de los programas sociales, de los trabajadores. No hay un trabajo científico que demuestre que bajándole los impuestos corporativos a las grandes empresas pueda haber una política de mayor inversión. Cuando se hizo en Estados Unidos, esta investigación desde el 2017 hasta ahora demuestra efectos absolutamente marginales en relación a los resultados. Ahora, Diego, no quiero ser tan tendencioso también en lo que voy a plantear, que se entienda bien, pero de repente uno dice, por ejemplo, en este recorte ministerial que se propuso en las primeras semanas desde que asume el gobierno, ya se reculó, se dio marcha atrás, por ejemplo, en el recorte del Ministerio de Seguridad Pública. Ahora también se desdice esta versión que la circular mostraba inicialmente. ¿Dónde ves tú que quizás hay un problema ahí en cuanto a comunicación, a improvisación, el plan o la aplicación de ese plan no está bien llevado? Porque en un mes vemos, claro, se avanza uno, se retrocede 2 pasos, referente también a la crítica de la oposición, del mundo político, pero también de la opinión pública. ¿Puedo agregar un detalle? Por favor. Tú como piñerista, Diego, ¿qué piensas de aquello? ¿Está Piñera detrás de Kast? ¿Hay algo de Kast, hay algo de Piñera en Kast o le falta justamente? No, respondiéndole a Eduardo. Lo que yo creo es que, a ver, primero creo que es una buena política pública en general, ¿ya? Que era lo que estábamos conversando recién. Pero como recién también decía, claramente hay errores. Errores que el mismo presidente ha tenido que salir a desmentir a sus propios ministros y señalar que en definitiva no se le va a cortar la alimentación a los niños que se alimentan día a día a través de los fondos que se otorgan, se transfieren a través de la JUNAEP. Correcto. Ahora, evidentemente que estamos en un gobierno que no lleva más de 2 meses y hay ministros que en definitiva, algunos que tienen experiencia política, pero la gran mayoría no tiene experiencia política. Carece de ello, claro. Entonces, en definitiva nos enfrentamos hoy día a un contexto social y político de un gobierno que está recién entrando, recién está arreglando la casa. El problema es que los jugadores que tiene, no todos hoy día están corriendo como debieran correr. Entonces, en definitiva, esos son los errores que hoy día hemos visto en esta primera instalación del gobierno, pero lo que me parece correcto, que el mismo presidente de la República haya tenido que salir a rectificar la política pública en sus sentidos más intrínseco y social, que en definitiva es que no se les va a recortar la alimentación a los niños más pobres del país. Resumiendo otra cosa con guitarra. Consigna que también les fue entregada al gobierno anterior. Exactamente. Es una señal, es una fotografía del momento. Sí, pero ojo, pero puedes decir charango. Es verdad, una cosa sin guitarra,
pero yo creo que mi amigo Víctor no tiene autoridad moral para decirnos eso, porque las políticas de recorte que hoy día estamos viendo, Víctor, son producto de la mala administración que tuvo el gobierno los 4 Bueno, ahí años atrás. tenemos una diferencia Si no, esto no de existiría. análisis en general, A ver, ¿sí? porque obviamente Interesante. caen en un dogma que no estamos de acuerdo. Parten desde que el país está quebrado, que tenemos un gobierno de emergencia. Esos son miramientos que ustedes evaluaron y le dieron una forma, y yo aplaudo esa forma, pero realmente los números señalan otra cosa. O sea, hay fondos como para poder recurrir a este periodo de emergencia, o como le quieran llamar ustedes, a la reconstrucción, a las viviendas. Si aquí hay un tema de fondo que es ideológico, y eso tienen que reconocerlo. Están gobernando para una parte de la población que no es la mayoría, y eso podría transparentarlo y ser más honesto, porque aquí no va a haber una política que vaya a ir en beneficio de los trabajadores. A ver, yo en esto quiero ser bien sincero, A ver. pero el presidente José Antonio Kast, de vuelta a la democracia, ha sido el presidente más votado en estos últimos tiempos. O sea, Por el voto obligatorio. Por- Pero y es con comparar voto peras obligatorio. con manzanas. No, pero espérame. No, po. o Si sea, no- ganó con más de 7 millones de votos, Sí. y hoy día se está haciendo cargo de lo que dejó el gobierno pasado. Entonces, en definitiva, si no hacemos cosas distintas y seguimos con lo que estaba haciendo el gobierno pasado, evidentemente que los números no van a cambiar. Ahora, de que han habido errores, claro que han habido errores. Y es lo que hemos estado comentando, por la falta de experiencia política, pero además por esta falta de sensibilidad respecto del detalle del proyecto de ley de la reconstrucción. Eso sin duda. Cristian, ahora Mira, sí. yo creo que tú no puedes negar, Diego, que igual hay un discurso instalado de que Chile va mal. La derecha lo instaló. ¿Ok? Hay aspectos verdaderos. Yo creo que, mira, para ir no en defensa del gobierno, yo entiendo el asunto de los recortes y de denunciar algunos hechos que son llamativos, como la Junoep, no me vas a quitar de la cabeza, no tengo prueba, pero tampoco tengo muchas dudas de que hay gente que hacía negocio con a veces los contratos, los precios son inflados, pero no es simplemente ahí, lo vimos en Carabineros, lo vimos en PDI, lo vimos en la Fuerza Armada, hay un problema con la corrupción en el país, que ahí hay abuso, hay que fiscalizar y encontrar los culpables, estamos de acuerdo, pero a veces este gobierno nos confunde los medios con la finalidad con los medios, porque quizá hay una entidad que hay que reforzar acá. Ellos tanto que piden que haya menos Estado el gobierno, quizás la Contraloría yo creo que tiene un rol importante que jugar. Y quizás también iría de la mano aquello con, por fin, que sepamos los resultados de la auditoría. Porque si tú dices ya no hay plata en el banco, no hay plata más en las cajas, no hay más plata, tenemos más plata en el bolsillo. Ya, pero ¿cuál es el documento oficial que te indica cuánto hay, qué es lo que nos queda y dónde se fue? La famosa auditoría. Si yo quiero, cuando los tipos compran una empresa, hacen auditoría y tú lo sabes, además, trabajas en aquello. Y de ahí ven, ok, la compro o no la compro y por ahí va. Por el momento, es un discurso que dicen que no hay plata, que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. ¿Dónde está la prueba? Y yo creo que si esta hubiese la prueba, quizás esta medida pasaría más fácilmente. Y no quisieron hacer la auditoría externa, que era una promesa de campaña. Entonces, que la hagan con la Contraloría, pero que la hagan rápido y que la muestren. ¿Dónde está fallando el país? Eso por un lado. Y el segundo punto, no es lo mismo cosa que Chile esté en quiebra que un país que no tenga recursos mineros. Es decir, los bancos, incluso porque al fin y al cabo el FMI es un banco internacional, que tú sabes que a él le puedes prestar porque tiene todavía recursos el tipo. Entonces le puedo prestar. No es como prestar a alguien que no tiene nada. Como dice el dicho, se presta a los ricos. De algún modo nosotros todavía somos ricos, porque todavía tenemos reservas de cobre. Entonces, no hay una claridad en ese mensaje, inclusive detrás del discurso economicista, y eso da estos pasos en falso, produce estos pasos en falso, porque yo reitero, yo estoy por una limpieza, estoy porque bajemos los gastos que son inútiles. Pero mira, terminamos hablando de darle comer a los niños, no. Si no es un error político grotesco, Diego. Sí. No, sí, eso sin duda, pero evidentemente que aquí hay un error respecto a la línea de probidad. Y en eso Cristian tiene razón, o sea, no le hemos dado toda la herramienta a la Contraloría General de la República para que en definitiva fiscalice estos actos que hemos visto, y no tan solo en la JUNAEP, sino en distintos servicios públicos, donde hay problemas evidentemente de sobreprecio, problemas en las licitaciones, y bueno, y eso extrapola incluso más allá del Estado, sino incluso en los municipios. Bueno, en general, perdón, interrumpiendo un poco, el caso que yo les contaba de esto de O'Higgins, que fue el que dio el vamos a esto de la JUNAEP, es un proyecto y un programa y un contrato firmado en Piñera 2, que determinó un contrato por 3 años, que se empezó a ejecutar desde el 2021 al 2023, que es a todo evento. Entonces se hizo 3.500 millones de pesos, se diera una ración o se dieran
500 raciones o 7 millones de raciones, ese es un error del contrato. Y se pagó por, no sé, 80 raciones que finalmente se dieron, y al año siguiente, el 2022, se dobló la cantidad de raciones que se pidieron. Eso es lo que dio este hecho. Yo creo que es un problema de la economía de mercado, que no es la social de mercado, sino que es la economía de mercado, en que se fijan los precios por, no sé, de repente aparece uno y se le ocurrió que un yogur vale 2 lucas para el Estado y vale 500 pesos en el supermercado. Entonces, creo que ahí efectivamente hay que revisar un poco eso, por qué se dio esto. Pero eso no se dio en todos los CUNAEP del país. Entonces, creo que ese caso puntual, o a lo mejor se dio en otra parte, no sé, pero necesitamos saber, lleva desde el 2023 esto, y estamos en el 2026 y todavía no sabemos el resultado de eso. Nos vamos a la pausa y a la vuelta cambiamos de tema, nos metemos en la política local a nivel de región. Vamos a evaluar, ¿no?, después de este primer mes de trabajo, el balance de la delegación presidencial con los nombramientos a los y las nuevas seremis de la región. Pausa y regresamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, ha pasado casi un mes desde que se instaló la nueva figura representativa, ¿no?, de la delegación presidencial regional, Catherine López, su equipo de trabajo. Vamos a hacer algunos balances mencionando que este proceso, ¿no?, este periodo de un mes y un poquito más, ha incluido un cuestionado proceso de designaciones, nombramientos de los seremis de la región, así como en otras regiones también del país. No ha pasado desapercibido que casi una veintena de estas nuevas autoridades han tenido, por diversos motivos, que dejar el cargo, ni bien habían sido oficializados o ya habían asumido esa cartera. En Antofagasta contabilizamos que 3 seremis que habían sido designadas tuvieron que dejar el cargo por distintos motivos y consideraciones. Otra seremi que tuvo una designación que no se esperaba, también la de Seguridad Pública. Se manejaba casi un nombre a ciencia cierta, y después, la semana pasada, el lunes anterior, se mencionó a otro representante de esa cartera. Voy a citar a la doctora Francis Espinosa, que ella en un medio local, hoy lunes, dijo que básicamente no se puede hablar ni de tecnocracia ni de meritocracia en el caso de las designaciones en la región, sino de una ausencia de poder de los partidos políticos a nivel local. Diego, comienzo contigo. ¿Qué te ha parecido, no? Tu primer aproximación, ¿no?, a lo que ha sido este primer mes de la DPR con estas dilatadas y cuestionados nombramientos de seremis también. A ver, yo lo primero que una de las cosas que le criticábamos al gobierno de Gabriel Boric era la falta de, o mejor dicho, la gran cantidad de improvisación que tenía respecto del manejo del gobierno. Y veo que en el gobierno regional de Antofagasta vemos lo mismo respecto a la instalación de este gobierno regional. La DPR. Disculpa, claro, el gabinete del gabinete regional, sí, hay que hacer la salvedad, sí, ¿verdad? Sí, por favor, que no entienda la gente en la casa. Sí. Pero es porque en definitiva se ha visto improvisación, desprolijidad respecto de poder revisar el equipo de la delegada respecto de los requisitos que se necesitan. Es cosa leerse el estatuto administrativo Claro. para poder saber si el candidato cumplía o no cumplía las condiciones para poder ocupar el cargo. Y bueno, se cayó justicia, se cayó la Seremi de la Mujer, el de seguridad, el desarrollo social. Claro. A mí la verdad me parece un escándalo de cómo se ha ido instalando este gabinete regional, y fue una de las cosas que en campaña el mismo presidente lo propuso a la ciudadanía, y vemos que en nuestra región, como en otras regiones, no se ha cumplido. ¿Por qué tú ves? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿A qué respondes? Ya es una descripción. Ahora dime tu diagnóstico. ¿Por qué tú crees que está pasando eso acá? Más que en las otras regiones. Bueno, claramente porque aquí en la región hay un gran vacío de liderazgo. Los partidos políticos, en general, me refiero a la coalición de Chile Vamos, UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano, Social Cristiano, bueno, hay una pelea tremenda respecto al tema de los cargos, que no son capaces de poder dialogar y ponerse de acuerdo, y una falta de liderazgo tremenda que vemos en el segundo piso de la delegación, que en definitiva nos ha llevado a estos problemas. Y que nosotros nos comprometimos en un gobierno totalmente distinto, donde el presidente, 2 o 3 meses antes de asumir el cargo, el 11 de marzo, instala una oficina como presidente electo, donde supuestamente se iban a revisar
los antecedentes de las futuras autoridades, y yo la verdad yo no sé qué revisaron. Pero el escándalo que hemos tenido en la región, lisa y llanamente a mí me parece impresentable. ¿Y tú no crees que, ya que tú fuiste parte de la UDI el que tiene acá el que tiene el sartén por el mango? Ya, pero ¿tú no encuentras que hay un liderazgo por parte de Katy López, de la delegada? Porque todos sus equipos cercanos son puros realmente UDI. ¿Qué lees tú ahí? Lo que yo creo que la instalación del gabinete ha sido un cueteo entre los mismos partidos. Ahora, eso no significa que el cueteo, que se hace siempre, haya sido el óptimo. Y por lo mismo hemos tenido 4 o 5 bajas en esta región. Entonces, ¿eso qué denota? Primero, falta de liderazgo de la delegada presidencial. Segundo, desprolijidad en la revisión de antecedentes por parte del equipo de la delegada respecto a los candidatos. Y tercero, una falta de liderazgo de los presidentes regionales y las directivas regionales de los partidos que no tiene nombre. O sea, seguimos en la improvisación y además de eso, en vista que no hay acuerdo en la región, bueno, llega gente de Santiago. Claro. Ahora, que yo no estoy, no es que no esté de acuerdo con la gente de Santiago, porque si son buenos, bendita sea la región que tengamos buenos Ceremi. Claro. Pero acá hay gente buena. Gente buena en la región, con buenos currículos, con experiencia política, con experiencia profesional, pero que lisa y llanamente se ha dejado totalmente afuera. Víctor, ¿podríamos sumar otro elemento más a lo que describe Diego? No tengo nada más que agregarte. No, uno tenía la expectativa, que el 12 de marzo, ya para darle un día, ¿no es cierto?, iban a salir todos los Ceremi, porque, ¿no es cierto? Sí. O al menos esa primera semana. Claro, bueno, la primera semana estaba todo listo. Eso era lo ideal. Pero por eso te digo la expectativa, porque era lo que nosotros conversábamos en el Consejo Regional, qué sé yo, y hay una máxima, todos los que aparecen en la lista, esos no son, ¿no? Entonces, bueno, esa expectativa no se cumplió. Y después, cuando empieza a haber unas discusiones ya por debajo, qué sé yo, siempre nosotros conversamos en el Consejo Regional, republicanos dice, ¿por qué? Le preguntamos a los republicanos por qué está esta cosa. Bueno, porque no nos preguntaron, así como entre risas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, creo que algo de eso hay. Yo conozco a muchos de los que estaban y bajaron de Ceremi y lo lamento porque son gente realmente valiosa, sobre todo locales, y creo y no quiero creer que, o a lo mejor sería la causa, en que en general la gente prefiere, de tu sector por lo menos, prefiere trabajar en el ambiente privado que en el ambiente público. Espero equivocarme, pero no es un negocio estar en el servicio público, la verdad. Claro. Entonces, creo que hay gente capacitada, hay personas que son locales, como bien dice aquí mi amigo. Gracias por el amigo. Y no, sí, después no. La situación creo que se puede solucionar, pero ya llevamos casi 2 meses con 4 Ceremi que nos faltan y algunos con nombramientos que van o que no van. Sí, que no sabemos todavía. Que no sabemos. Y son Ceremi que son reimportantes desde mi punto de vista y de lo que yo hago en el Consejo Regional: energía, agricultura. Salud también está discutido. Salud está discutible, pero principalmente en el servicio de salud, ¿no es cierto? De ahí para abajo, ¿no? Cristian, el relato que también se instala en la gente justamente esta desprolijidad, esta improvisación, esta falta justamente del recurso humano y técnico para poder ir ubicando las piezas en el tablero, como proponía Diego, y queda también en la idea colectiva que, como dice el G6 que nos propone producción, fue agónica la instalación. En términos futboleros fue al minuto 90, los descuentos, ya cuando estaba rematando el partido. ¿Todavía está siguiendo? ¿Todavía sigue el partido? Todavía sigue. No se escucha. Eso es lo peor, que el partido todavía sigue. Sí, vamos a ir a los penales. Claro. No estamos ni en los 5 minutos. Así es. Pero mira, lo que yo veo es que tomemos como ejemplo la instalación de los últimos gobiernos municipales, comunales, acá en la región. Inclusive el del gobernador. El gobernador igual fue discutido de no cambiar su equipo en esta segunda pasada. En lo que concierne al municipio de Antofagasta, ¿qué pasó? Se discutió mucho los nombramientos donde en la CMDS. Claro. Y también tuvieron problemas, por ejemplo, con la directora de Jurídica, que la cambiaron rápidamente al cabo de un año. Jurídica es vital. Clave en cualquier municipio. Ya, ahora vamos, para incomodar al Diego, vamos a Sierra Gorda, donde tú también tuviste tu hora de gloria. ¿Ahí qué pasó? Llega supuestamente, espero que no se va a enojar esta vez, pero ¿cómo se llama? ¿Quién? La alcaldesa. Débora. No, la actual alcaldesa. La actual, Adriana. Sí. Adriana Rivero
Adriana Rivera parece. Rivera Sí. Rivero, y ella llega supuestamente llegando, cambiando todo. El administrador municipal al inicio parece que quiso ser Patricio Céspedes, ¿cierto? Porque es tu sector. El señor se bajó porque no tenía título profesional. Le trataron de encontrar un cargo, finalmente no sé dónde terminó. Luego traen un tipo que se llama Patricio Martínez, que trabajó en el GORE, me parece, anteriormente Piñera 2. Se fue enojado aparentemente, no siguió más de 6 meses, un año. Llega la Yamile Guzmán. ¿Quién era Yamile Guzmán? La que trabajaba con Jonathan Velázquez. Recuerden, Jonathan Velázquez como alcalde también le costó un mundo instalar su equipo con los famosos cuando filtraron su WhatsApp. La Yamile Guzmán tiene un sumario municipal en su contra, que validó el alcalde actual de Antofagasta, porque ella trabajaba en la municipalidad de Antofagasta, y termina en Sierra Gorda. Y eso es la administradora municipal de la región con más dinero, en la región minera más rica del mundo. ¿Qué te quiero indicar acá? Es un botón de muestra. Acá cada gobierno que se instala le cuesta un mundo encontrar gente competente, idónea y a veces sin yayita ni cadáver en el armario, como se dice en francés. ¿Por qué pasa eso? Y la derecha, que supuestamente llega con un discurso anti-Boric, con la puntada del dedo, que el tipo era incompetente, el merluzo y que no había terminado su carrera, bueno, no demuestran que son Zinedine Zidane ni el Paris Saint-Germain en reclutando gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa, Diego? Bueno, en el caso Sierra Gorda, yo creo que hay que hacer una salvedad. La alcaldesa actual, ella gana las elecciones, pero hay que recordar que ella fue una candidata independiente, sí, que fue fuera de los pactos. Sí, pero de derecha. O sea, yo no sé si es de derecha o izquierda. Yo lo que yo sé es de que tuvo un apoyo de empresarios importantes en la zona. Yo la veo con Ivo Corley, cada vez su historia me da la impresión que más de derecha que izquierda. Nos ganó la elección, porque nos ganó la elección. Y bueno, hemos visto de cómo se ha desempeñado este último tiempo con todos estos problemas que ha tenido. Ahora, con la basura también. Bueno, tiene una infinidad de problemas. Yo lo que yo creo más grave, a mí me da como un poco de nostalgia hablar de Sierra Gorda porque es una comuna donde yo partí mi carrera política. Sí. ¿Fuiste concejal? Fui concejal en la comuna y en definitiva veo que a la actual alcaldesa le ha costado mucho de poder gobernar la región, o sea, gobernar la comuna. En definitiva, primero porque no tiene equipo. O sea, que es una constante, no hay equipo cuando los que ganan el poder. Es que cuando tú no estás dentro de las coaliciones de los partidos políticos y no tenías gente propia, profesionales, bueno, no tenía equipo. ¿Y el caso de Antofagasta, cuando ganó Sacha Rasmirich? Bueno, ahí es distinto, porque ahí teniendo un partido y teniendo una coalición de que muchos de nosotros lo ayudamos, bueno, en definitiva no ha dado el ancho. Y claro ejemplo de ello es el problema que tenemos hoy día todavía en la basura acá en Antofagasta. Lo que tenemos en Sierra Gorda, la gente está llena de ratones. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Los alcaldes, en definitiva, no tienen equipo, sobre todo en Sierra Gorda. Acá en Antofagasta teniéndolo, claramente hemos visto por los resultados que tenemos en la ciudad, que está asquerosa, bueno, no ponen los mejores. Y en definitiva, la gente lo percibe, porque cuando una función básica de un alcalde es mantener limpia tu comuna, tu ciudad. Y vemos que eso ni en Antofagasta, ni en Sierra Gorda, con la plaga de ratones que hay allá, no está pasando. ¿Tuvo una mejora en la idea de integrar gente de la derecha por parte de Sacha Rasmirich, sabiendo que hubo un acercamiento con la UDI, que está trabajando de la mano con aparentemente la delegada? Bueno, yo la verdad yo solo desconozco. Yo lo que yo sé que coqueteó y trató de militar en la UDI. Pues yo creo que se va a quedar en Evo. Bueno, yo creo que se va a quedar en Evo porque ahora que de nuevo tienen partido, gracias al servicio electoral. Pero en definitiva los problemas que hay y los problemas que tiene aquí Sacha Rasmirich en definitiva porque yo no entiendo de por qué se ha dedicado a patear a la gente del sector. Ya. Pero en el caso del gobierno regional también los patean, no es propio de Sacha Rasmirich. No, yo creo que ha sido casi como una regla. ¿Ah? A los nuestros patearlos y reclutar a la gente al lado o a gente independiente que no tiene experiencia política. Y el resultado, bueno, está a la vista. Víctor, por favor. Sí, yo creo que aquí entramos en un tema que tiene que ver con la conducta humana, que por eso se agrupan en partidos que le son afines a su conducta. Entonces,
creo que el trabajo de equipo empresarial que debería ser, que hay varios tipos de liderazgo, ¿no es cierto?, no se está cumpliendo en estos equipos en general. Aquí hay un hombre que piensa y los demás tienen que obedecer. Esa es mi impresión. Creo que falta aquí una parte en que tenemos que reunirnos, decir cuáles son nuestras opiniones, qué sé yo, y llegar a acuerdos. Y creo que ahí es donde adolece muchos liderazgos que abusan un poco de su condición de pensantes, ¿no? Y que creen que tienen la única decisión. Creo que o son los que piensan mejor y más. La situación que tú señalas de la basura es algo que ya lleva mucho rato sin solución y que pudiera tener no sé si fácil solución, pero a lo menos una solución de emergencia, ya que nos gusta usar la palabra, el concepto, poder usar la palabra emergencia, porque si algo que he aprendido en estos 4 años, porque primero fueron 3 en el primer periodo y ahora voy en el segundo periodo, pero cumpliendo recién los 4 años por una cosa legislativa, es que recursos hay. No nos podemos quejar de que Antofagasta no tiene recursos, y yo creo que uno pudiera llegar a una solución compatible. Pero el perfil es el mismo, se cometen los mismos errores, en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, y vemos que vamos tropezando con la misma exactamente piedra. Entonces no aprendemos de lo que estamos Diego, haciendo. por favor. Yo quisiera agregar, comparto plenamente lo que dice Víctor, pero además yo quisiera agregar algo que creo que tenemos que mirar un poco al futuro. A ver. Tanto en Sierra Gorda como en Antofagasta, y quizás otras comunas más, yo creo que lo que falta, como bien dice Víctor, que es el tema del pensar humano y el poder, la capacidad de crear equipo, lo que está faltando es una hoja de ruta de los alcaldes, de dónde van a llevar, de dónde estamos llevando las comunas a los próximos 20, 30 años futuros. Y eso es lo que falta, una ruta estratégica que lleve, por ejemplo, a la región de Antofagasta a ser una región competitiva con todos los recursos económicos que hay en esta región. Por ejemplo, en la comuna de Sierra Gorda, me enteraba de que es el número 1 de Chile. Es una de las comunas más ricas del país, tiene 25.000 millones de pesos de presupuesto, y yo no veo en qué se lo está gastando la alcaldesa. Mira, sí, porque si hablamos mucho de Milis en París, no de Adriana en Sierra Gorda, se van a enojar. Yo quiero hablarles de una cosa, también una responsabilidad de los partidos políticos, porque ya que vamos a hablar del tema internacional en el segmento que sigue, cuando yo vi quién estaba negociando la tregua en la guerra de Irán contra Estados Unidos, por un lado la derecha, porque al momento es emblema de la derecha Donald Trump, trajo a puros negociantes que no tenían ningún título universitario, no es que idolatre los títulos universitarios, pero trajo gente más bien de la praxis que en los estudios. Y del otro lado de lo iraní, habían puros doctores, sobre los ocho negociadores que fueron. Había una diferencia de capacitación. Resultado, los iraníes ridiculizaron esa jugada de Estados Unidos. Cuando yo veo el entorno chino en la toma de decisión, son toda gente formada, cuadros formados con mucho estudio. Tú ves los que están rodeando a Vladimir Putin, porque son hoy día las potencias que están en guerra, que están liderando. Son toda gente que sale de Politécnico, de allá, es decir, escuela de ingenieros, militares, pero todo con título. Acá tú ves que la gente que rodea, por ejemplo, Paulina Núñez, su asesor, no tiene cuarto medio. Los equipos que llegan, la de Sierra Gorda quiso contratar a una persona que no tenía título profesional. El título profesional no te garantiza que va a ser un gran profesional, pero te da un cierto piso de formación. Y yo creo que los partidos políticos descuidaron de formar cuadros con títulos y con conocimientos técnicos. Y se han simplemente focalizado en los campañeros, en los tipos que te ayuden durante la campaña. Ganaste la campaña, lo recompensa. Y eso es un error de los partidos políticos. Entonces, eso se puede resolver, porque hay que meter gente competente dentro de la maquinaria del Estado. Y eso es lo que le falta a los nuevos electos, porque ganan y se quedan con su equipo de campaña. Ahora, Cristian, muy breve, solamente tu análisis para ir a la pausa. Esta desprolijidad, estos desbarajustes iniciales, ¿obedecen al momento, al instalarse, como decía recién Diego, Víctor también, en un inicio, o tú hueles que esto podría ser también una mala tendencia que podría mantener este equipo en el tiempo? Yo creo que es una fotografía de nuestra época, pero se puede resolver, porque yo no creo en los fatalismos. Eso. Muy bien. A la vuelta de la pausa nos metemos de lleno, ¿no?, en este intento de atentado el sábado pasado por la noche contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el tercero en 2 años. ¿Qué indica eso? Y otras cosas las desglosamos y analizamos después de la pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión.
Seguimos, gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos junto a ustedes del otro lado haciendo otro capítulo más de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos metemos de lleno en arena internacional en este intento de atentado contra el presidente de los Estados Unidos. Ya le contaba yo, previo al corte de Donald Trump, en medio de la cena de corresponsales. Un hito simbólico para el país norteamericano que se celebra ya hace 60 años atrás. Esto fue la noche del día sábado en el Hotel Hilton en la capital Washington. Una actividad que reunió a 2.500 asistentes. Era un evento masivo, importante, protocolar. El atacante, hay que consignar que fue Cole Allen, profesor de 31 años, de un condado al sur de Los Ángeles, California, que justamente hoy lunes, compareció ante la justicia norteamericana. Aún se desconoce, al menos en los medios principales a nivel internacional, el móvil detrás, pero justamente el magnate, Donald Trump, claro, habría escrito una carta también el atacante. Donald Trump indicó que respondería a una sensación de anticristianismo e ir en contra, ¿no?, de algunas políticas y decisiones que él ha tomado en el Medio Oriente. Este es el tercer intento de magnicidio contra el presidente de los Estados Unidos en 2 años. La Casa Blanca hoy, a través de un comunicado que extendió a los medios, responsabilizó primero a la prensa y en segundo lugar a la oposición de la violencia política reinante en los Estados Unidos. Primero a los medios, segundo a la oposición que tiene justamente el partido republicano Donald Trump. Diego, su lectura sobre esto, que podemos empezar a inferir, ¿no?, en algo que incluso ha sido catalogado como una conspiración, como un montaje, tiene una cantidad de lecturas distintas, pero nos quedamos con el hecho empírico, este intento, ¿no?, de darle muerte. Y la lectura de Diego, presidente, por favor. A ver, complejo. Primeramente, complejo hablar de Estados Unidos. Pero lo que yo creo es que esto es un problema estructural que tiene el país vecino. Porque en definitiva no es casualidad de que 4 presidentes hayan muerto a través de atentados. Que no es tan vecino. No es tan vecino. Es por ser amable. Pero en definitiva creo que esto tiene una causal respecto de los problemas internos que tiene Estados Unidos, porque allá la ciudadanía es bien especial. Es decir, cuando no le gusta una política pública del presidente, teniendo en consideración que Estados Unidos además es un país federal, es decir que cada mini estado compone un gran estado, y se dividen los distintos estados, se manifiestan de esta forma. Por lo mismo digo que es un problema estructural. Y eso, que en definitiva, súmale a eso el liderazgo que tiene el presidente Trump, que bueno, intervino Venezuela, ahora está lisa y llanamente prestándole ropa a Israel, y eso evidentemente genera un caos en el contexto mundial y en la política internacional, que tiene incluso metido en el problema incluso al Papa. Sí. Por lo tanto, ¿con quién le falta enojarse? Claro, se ha peleado con todo el mundo. O sea, claro. Y en esto quiero destacar algo. O sea, la revista Forbes hace unas 2 ediciones pasadas señala cuáles eran los cargos más importantes a nivel mundial. Y bueno, dice uno de ellos, el primero, señalan que el papado está entre el papado y la presidencia de Estados Unidos. Entonces, que el Papa León XIV se enfrente y le conteste como le contestó a Donald Trump. Sin matices. Sin matices, sin al hueso. Bueno, eso genera una polarización, no tan solo entre el Papa y el presidente de Estados Unidos, sino que en definitiva genera una polarización internacional. A tal punto, es lo que estamos viendo hoy día, y que en eso nosotros como país somos más exigentes, respecto de quién va a tomar el liderazgo respecto de las Naciones Unidas. Que muchos me dirán, oye, las Naciones Unidas no sirve para nada. Yo creo que porque en definitiva tenemos los mismos problemas hace más de 2 décadas y ningún secretario general de las Naciones Unidas ha tenido el liderazgo de poder intervenir, dialogar, hacer los puentes para poder solucionar estos problemas. El problema del liderazgo es transversal. Es transversal. Ahora, la presidenta Bachelet, que yo espero que le vaya bien, porque antes de tener yo una ideología en particular, yo soy patriota. Yo espero que le vaya bien, a pesar que muchos indican que tiene pocas posibilidades, pero más allá si es ella o no es ella, creo que el que debiera ostentar el cargo debiera ser una persona con liderazgo, con los pantalones puestos, que sepa dialogar
y en definitiva poner la cordura al contexto internacional. Parece, Víctor, un elemento accesorio, pero si uno lo empieza a desgranar un poquito, no lo es tanto, referente a entender que la figura más importante políticamente hablando para muchos en el mundo, el presidente de los Estados Unidos, nuevamente queda como fisurada esa imagen de seguridad, porque uno dice es el país más seguro del mundo, con la inteligencia más importante, y termina siendo vulnerado otra vez, ahora por un tipo que estaba armado y alojado en el mismo hotel hace 2 días atrás. Claro. Ante el ataque. Claro, entonces uno dice, ¿cuál es la mirada también de las demás potencias que ven una figura infranqueable, pero que ahora empieza a tener pequeñas grietas, filtraciones? Claro, mira, hay cosas que uno tiene que ver desde el fondo y desde la forma. En el fondo no sabemos todavía lo que pasó con JFK Kennedy, vamos a ver lo que qué pasó aquí, si hay realmente una conspiración o fue algo fortuito. Algo que pasó. La verdad es que uno ve las imágenes y el servicio secreto estaban conversando, ven pasar al gallo corriendo y después como que reacciona. No, realmente algo que da para investigar la conducta ahí, porque nadie se puede explicar por qué toda la sucesión del mando estaba presente en la misma cena y prácticamente en el mismo lugar, el vicepresidente con el presidente del Parlamento, y al primero que sacan es al vicepresidente y Trump se queda ahí, digamos. Dijo que quiso quedarse, para ver qué y después quería que se reanudara la cena y todo el cuento. Bueno, eso obedece a su característica de personalidad. Si él quiere morir así. Hay una película que hay uno que se pone en las flechas, ¿no es cierto? Y las flechas nunca lo alcanzan, ¿no es cierto? Y es lo mismo Trump. Trump quiere pasar a la historia. Es una cosa difícil de entender, pero no. Yo creo que es alguien que solamente piensa en el poder que tiene. Y eso lo hace ser el matón del barrio, antes era el matón del barrio, ahora es el matón del mundo. Entonces se atreve a invadir. Es la política exterior de Estados Unidos que ha sido histórica, no lo vamos a venir a inventar ahora lo conocemos porque tenemos la televisión ahí a segundos de lo que está pasando, pero pasó con Vietnam, pasó con el mismo Irán muchas veces, acuérdense que transmitieron la guerra del Golfo en directo, entonces creo que hay una conducta permanente de alta seguridad, pero que hay relajos en todas partes del mundo. Si lo mismo que le pasó a Maduro en Venezuela, le puede pasar a Trump en Estados Unidos, no me cabe la menor duda. Ahora Cristiano nos dice un nuevo orden mundial, redibujo de justamente la geopolítica internacional, en una suerte de política hemisférica en primera instancia, pero ahora mundial que tiene Donald Trump. ¿Cómo evalúa lo que pasó? ¿Qué señal? Yo lo dije desde un inicio, se complicó con la decisión que tomó ante Irán. Ante la situación de Irán. Yo creo que eso lo está complicando mucho porque no va a salir ganador de esa situación. Y no sabe cómo salir ganador a corto plazo. Se queda, se va. Si se queda, se mete en una guerra que no sabemos dónde va a terminar. Si se va a salir perdedor. Entonces está inventando otro relato. Y además está cometiendo muchos errores cruciales. Y yo creo que acá hay 2 puntos para hacerlo rápido. Hay 2 puntos cruciales, yo creo, en la comunicación de Donald Trump que yo creo fueron un error. El primero es de haberse comparado a Jesús. Yo creo que eso le quebró hasta en su base un apoyo, un cierto apoyo que estaba ahí siempre detrás. Cuando sacó la imagen, él como Jesús, como una imagen fue un insulto, claro. Y los tipos lo cortaron. Ni a los Beatles le fue bien con eso. No, eso, ni cuando iban a ser más famosos que Jesús. Claro. Y lo otro fue que el galón de benzina en Estados Unidos está justificando la guerra, por ¿y qué razones? Pero en los hechos, los norteamericanos que utilizan el auto porque son ciudades gigantes, ven el galón de benzina dispararse de 40% el precio. Y ya también perdió ese apoyo. Entonces tú tienes, de un punto de vista, la simbólica, donde la embarro con la imagen de Jesús, y lo concreto con el litro de benzina. Y como él quiere recuperar eso, con un discurso que ya no entra. Entonces yo creo que debe haber un cambio brutal en el discurso de Donald Trump, pero su actitud posteriormente al ataque, para mí, no me dan ninguna señal que va a cambiar. Porque sigue con la misma tonalidad. Uno dice, bajará unos 2 cambios, ¿no? El tipo es Ayrton Senna. Va a tomar la curva a 240 kilómetros por hora. Sigue igual. Ahí está. Estamos llegando a la parte final del programa. Le vamos a otorgar a nuestros panelistas, como de costumbre, un minutito de reflexión final, ideas, fuerzas con las que se queden, ¿no? Al término de este capítulo. Diego, comenzamos contigo, por favor. Bueno, primeramente agradecido la invitación. Un saludo a los habitantes de nuestra región. Yo espero que este gobierno, esta delegación presidencial retome el camino por el bien de la región y a la gente pedirle
un poquito de paciencia respecto a las medidas que está tomando el presidente. Creo que son muy buenas medidas y que en definitiva vamos a ver los frutos en el futuro próximo. Muy bien, gracias Diego. Consejero Víctor Guzmán, por favor, su turno. Yo primero quiero hablar y conversar como consejero regional, que es algo que me ha tomado todo el tiempo durante estos últimos 4 años. Y pongo a disposición lo que siempre hemos hecho dentro del Consejo Regional, que es conversar con todos los servicios, en mi caso salud, medio ambiente, energía, poder llevar adelante proyectos interesantes para la región, que pueden darle un salto a la región en términos de desarrollo y incluso de crecimiento económico. Creo que es fundamental que hablemos sobre el concentrado de cobre, que no puede seguir saliendo de la región solamente como concentrado, y ahí tenemos un punto de no acuerdo, porque tenemos que tener fuentes productivas en la región. Así que el llamado es a eso, a las nuevas autoridades, a ver cómo podemos diversificar nuestra productividad, nuestra producción en la región. Y desde el Consejo Regional y desde el Gobierno Regional estamos empeñados en desarrollar la región en todos los ámbitos, en todo lo que tiene que ver con productividad, con turismo, con desarrollo, con tener doble vía, mirar el mar, mirar la agricultura. Todo eso lo hacemos desde el Gobierno Regional. Así que el llamado es a unirnos y a luchar por una región desarrollada. Perfecto, muy bien. Cristian, concluimos contigo. Mira, yo creo que son tiempos extraños. Yo leo los comentarios que a veces escriben en base a los reels, que los cuales también van a salir pronto. Y la cosa no es blanco y negro tampoco. Yo creo que igual... pero hay una violencia patente, no diría latente, ya es visible. Y que casos como lo que vimos este fin de semana en Estados Unidos, que siempre son, de algún modo, todo es a su paroxismo en ese país, nos señalan que hay una violencia política muy presente en el escenario internacional y también nacional. Hay que alejarse de aquello porque, como lo dijo el CORE, como también lo ha deslizado Diego, nosotros no estamos tan mal parados comparado al resto del mundo. Tenemos medios. La cosa es cómo trabajamos con los medios a disposición. Entonces no hay que caer en la desesperación, porque el fatalismo es simplemente fatal para el que cree en los fatalismos. Yo creo que tenemos razones también de ser optimistas, pero hay que hacer buena política para aquello. Muy bien, nos vamos agradeciendo la presencia del consejero Víctor Guzmán, del abogado Diego Fernández, del Cristian Zamorano. Ustedes del otro lado por su sintonía, muchas gracias en este inicio de una semana más corta, más breve, donde vamos a tener quizás la posibilidad de descansar el fin de semana. Agradeciendo como siempre su sintonía, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 en otro capítulo. Esto fue Pulso por la pantalla de Antofagasta Televisión. Chao, que le vaya muy bien. Chao. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.